Pymes Perú. De regreso con el programa Pymes Perú Radio y Televisión, y tal como lo anunciamos, estamos aquí con el doctor Jorge Minaya. Y voy a mencionar brevemente, primero, que él acaba de hacer el lanzamiento en España, el libro El Nuevo Expreso de Oriente, 7 ensayos sobre la China emergente. ¿Quién es Jorge Minaya? Él es sinólogo peruano de mayor proyección internacional. Sus artículos se publican en China Today, la revista de política, economía y sociedad, la más importante de Beijing, en Global Asia, la revista europea dedicada al análisis de temas asiáticos, la Diplomat en su edición latinoamericana, para el Perú en los diarios El Comercio y La Razón. Fue director general del programa de programas de análisis de Televisión Nacional del Perú y, claro, fue director del programa a donde fui invitado a participar con él en Radio Miraflores, en Política al Día. Eso no figura acá, pero lo hago mención. Doctor, un honor de tenerte aquí en nuestros estudios. Querido Rómulo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a acompañarte y ver que el programa está cada vez más consolidado. Te felicito. Bueno, es un programa que vamos aprendiendo de quienes han hecho carrera como tú, y ahora nos estás enseñando a hacer otra carrera que ya es el mundo globalizado. ¿Cómo te ha ido? Primero cuéntanos en este lanzamiento en España, donde has presentado este libro que de por sí, te decía, y te lo han dicho grandes personalidades, se convierte en un texto importante de consulta para las principales universidades del mundo que quieren mirar a la globalización como un reto inmediato. Bueno, fíjate, Rómulo, la experiencia ha sido maravillosa. Es decir, España nos ha recibido de modo notable. El libro se ha lanzado en Madrid, se ha lanzado en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. De verdad que es una sede muy importante para las grandes actividades de los países en Europa. Y a ese solo hecho de haberse lanzado en la Comunidad Iberoamericana ya indica la trascendencia que ha tenido. Digamos que el consulado peruano, digamos que nuestro canciller García Belaúnde y nuestro embajador en España, el señor Cáceres, y toda la plana diplomática se han portado muy bien con nosotros, han estado a la altura de las circunstancias. Y como no podía ser de otra manera, querido Rómulo, la prensa respondió como tenía que ser, ¿no? Es decir, el libro ha entrado con fuerza a España, tanto así que ya hay 3 o 4 casas editoriales que quieren lanzar el libro allá, estamos en plenas negociaciones. Es decir, esto ha nacido mucho mejor de lo que yo esperaba. Me alegro y nos alegramos los que te conocemos de la capacidad intelectual, profesional, de tu visión de mundo, porque para esto hay que mirar al mundo con una capacidad de análisis y a la vez de síntesis. Ajá. Y que creo que eso es lo que empiezas en este libro. Digo empiezas porque creo que hay un camino por delante. Bueno, este libro se llama El Nuevo Expreso de Oriente, 7 ensayos sobre la China emergente, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo de síntesis por explicarle básicamente a América Latina qué cosa es este fenómeno chino que de pronto empieza a tomar la economía de los países, empieza a influir en la política de los países, empieza a exportar ciudadanos chinos, empieza a imponer un modelo político, empieza a imponer su cultura, empieza a invadir con su gastronomía y empieza a invadir con sus inversiones. Es decir, China es parte de la vida de todos los latinoamericanos, es parte de la vida de todos los europeos, es parte dominante de la vida de todos los norteamericanos y es la cultura central en el Asia y en el Medio Oriente. Entonces, cuando un país es así de dominante, de clave, de central, en la vida global, alguien tenía que explicar este fenómeno. Alguien tenía que decir qué está pasando en el mundo. Bueno, ese es el objetivo del Nuevo Expreso Oriente y sus 7 ensayos sobre China emergente, ¿no? Bueno, dentro de esta visión concebida en el doctor Jorge Minaya, en tu persona, he estado dando un vistazo. ¿Quiénes han empezado a participar al lado tuyo? Y veo, de hecho, personalidades de diferentes lados, ¿no? Veo aquí, en principio, al doctor Gustavo Pacheco Villar, presidente de la Agencia Internacional de Gobernabilidad y Política. Y luego veo aquí al ingeniero Rafael López Aliaga, al embajador Harold Forsyth, embajador en China, a Iván Mañez, director de Global Asia, gran revista, y en fin, a otras personalidades. O sea, empiezas, como se dice
todo en alto. Fíjate, querido Rómulo, un proyecto de esta naturaleza no se puede hacer solo. Esta es una cosa muy compleja. Las personas que han participado en este proceso, Gustavo Pacheco, que es nuestro común amigo, gran político, mejor promotor, es quien más pues me puntilló, ¿no es verdad?, para desarrollar este libro sobre China. Es decir, Gustavo ha sido uno de los más permanentes seguidores de la idea de plasmar este libro sobre China, pero también está nuestro querido amigo Harold Forsyth, nuestro embajador de Perú en China y espero futuro canciller de la República, ¿no? Porque Harold fue el que a mí me da la gran oportunidad de meter. Mi primer artículo internacional se publica en Le Monde Diplomatique para la edición latinoamericana, y eso gracias a Harold Forsyth. Está nuestro gran amigo Rafael López Aliaga, ¿no? Rafael ha tenido la gentileza, la visión y el sentido empresarial de financiar este proyecto. Es por eso que... Esta calidad de la edición, estos contenidos, estas fotografías, ese papel couché precioso en las fotos, eso es mano de Rafael López Aliaga. Es decir, han habido un conjunto de gentes muy interesantes que han participado en el proceso, pero también hay que recordar a Ye Chin-yun, ¿no?, que es una gran mujer que apoya las traducciones. Hay que recordar a Yuan Shue, el gran periodista de China hoy que nos ha tocado las fotografías, y de verdad, y a Efren Alcántara, que ha sido el corrector de estilo, ¿no? Es decir, este es un libro que ha tenido que pasar muchísimas etapas de corrección, de fotografía, de merchandising, en fin, de análisis y de prólogos de gente importante, porque un libro serio se hace así, ¿no?, con mucha gente detrás. Bueno, es una muy buena señal, por eso decía que te has rodeado de todo un gran equipo de las diferentes disciplinas, desde la diplomacia, la política, la economía, la traducción, el periodismo, en fin, te has rodeado de muy buen equipo y creo que es la razón del por qué este seguro va a estar en las mejores bibliotecas. Fíjate, Rómulo, la gente que está informada sobre estos temas, la gente que estudia el fenómeno chino, la gente que mira la economía china, la gente que informa sobre la economía china, la gente que ilustra en las universidades sobre la economía china, ya me ha dado una opinión sobre el libro. Y todas han sido opiniones muy, muy favorables. Tanto así que el rector de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid oficialmente ya nos ha notificado que Alcalá de Henares, la gran universidad española, la Universidad de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote de la Mancha, pues nos ha pedido, ¿no es verdad?, que este libro se lance para la Universidad Alcalá de Henares de Madrid en los próximos 20 días en Madrid, de modo que tengo que volver a España para lanzar el libro ya en la universidad, ¿no? Esto ya creo que dice mucho, dice bastante la acogida que Europa le ha dado al libro, ¿no? Bueno, no me queda la menor duda que la acogida que este libro no solo va a ser por la lectura, sino por la convocatoria a tu persona, lo tengo seguro eso, de muchas universidades, no solo de Europa, sino de los países que empiezan a mirar quiénes son nuestros próximos o aliados, competidores, de oportunidades y de amenazas. Ahora, que no quepe la mejor duda, querido Rómulo, que este libro va a tener un gran lanzamiento en Lima. Es decir, este libro tiene una programación de lanzamiento. La primera ha sido en Madrid, en agosto, en la primera, segunda semana de agosto tiene que ser en Lima, por todo lo alto, por supuesto, y luego viene un lanzamiento en Beijing. Hay que ir a China a lanzar el libro, ¿no? Es decir, esta edición ha sido hecha para ser presentada en Europa, en América Latina y en Asia. Pero hay una segunda edición que ya se viene, que es la que estará en todas las bibliotecas de Lima, en todas las bibliotecas del país, en todas las librerías, perdón, ¿no es verdad?, para que la gente pueda comprar el libro, ¿no es verdad?, y pueda formar parte de este análisis que es tan importante, ¿no? Bueno, el Perú tenemos un tratado de libre comercio con China implementado, Ajá. caminando. Entonces es una realidad de lectura necesaria y urgente. Además, el TLC con Corea del Sur en avance, con Japón, en fin, y aquí estamos hablando no solo de China. El libro provoca a mirar el Expreso de Oriente, por eso habla del Oriente, o sea, no solo claro. hablamos de China. Interesante tu pregunta, y te voy a decir las razones del nombre, querido Rómulo. Tú sabes que había un Expreso de Oriente, que era el gran tren francés que salía desde Francia y llegaba hasta Estambul, ¿no es cierto? Este era el New Orient Express, ¿no? el Expreso de Oriente. Era un tren pues dieciochesco, finisecular, ¿no es verdad?, que era abordado por la gente rica de Europa, reyes, príncipes, condes, vizcondes, en fin, altos empresarios y burgueses iban en el Expreso de Oriente para atravesar Europa y llegar hasta Estambul, ¿no es cierto? Pues bien, yo me encontraba en Shanghái el año pasado, en marzo, cuando termino el último ensayo de este libro, y cuando llega el momento clave y crucial de decir, y bueno, ¿qué nombre le pongo?, ¿no es cierto? Y en ese momento yo estaba en el Maglev,
yo atravesaba desde el aeropuerto de Shanghái hasta el centro comercial del Pudong en Shanghái, y yo decía, ¿qué nombre le pongo a este libro? Y de pronto me acuerdo que yo estaba en un tren que era el Maglev. Y luego me acuerdo que había un tren que se llamaba el Expreso de Oriente. Luego yo digo, pero si yo estoy en Oriente y estoy en un tren, y este tren es nuevo. Y yo dije, el libro se llama El Nuevo Expreso de Oriente. ¿La verdad? Jorge, o sea, esa es la metáfora del libro. significa que un hombre que camina con visión de largo aliento va analizando, viendo, escuchando y en algún momento captura la idea Pero claro, en el aire además, ¿no? en el aire. Pero además, el subtítulo del libro, querido Rómulo, amigo de este programa tan importante, el subtítulo convoca a una de las personalidades intelectuales de más peso del Perú del siglo XX, que es José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos escribió los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no es cierto? Bueno, me has ganado en hacer la pregunta, Bueno. por algo has sido director de, de un programa de televisión, porque justo te iba a Claro. preguntar el tema de los 7 ensayos. Entonces, Claro. ¿qué tiene que ver con los 7 ensayos de Mariátegui? Lo que pasa es que este es un tema ya de marketing, porque ciertamente el libro de Mariátegui fue muy exitoso en el Perú, Correcto. muy conocido en Europa. Ojo, porque cuando yo he estado con las personalidades de la Universidad Alcalá de Madrid, todos conocían la obra de Mariátegui, y cuando leen El Nuevo Expreso de Oriente, 7 ensayos sobre China emergente, todos me preguntaron, ¿esto tiene un tufillo a los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana? Y yo dije, pero por supuesto, si Mariátegui ha hecho 7 ensayos para interpretar el Perú, ¿por qué no hacemos nosotros 7 ensayos para interpretar China? Pero bien ¿No es cierto? ambicioso, ¿no? Porque Pero estás claro. hablando de Claro. una interpretación de una población de 1.300 millones de oficialmente, habitantes. China. Claro. Ahora, este es un libro, querido Rómulo, que aborda China desde la dimensión ética. Hay un ensayo que está referido a Confucio, que es el viejo maestro, ¿no es cierto? Un ensayo maravilloso. Ahí luego el segundo libro habla del papel histórico de Mao Zedong en la construcción del Estado chino, a partir de 1949. El tercer ensayo habla de las reformas económicas en China, aquellas desarrolladas a finales de la década del 70 por los líderes de la segunda generación, por Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Es decir, cuál fue el contenido de estas reformas económicas, cuál su orientación, de dónde vino, fue de arriba hacia abajo, fue horizontal, de abajo para arriba, empezó en los cantones, en las provincias, Pero- empezó en la capital. Es decir, hay todo un desarrollo, ¿no? Pero digamos que Confucio pone la doctrina sobre la cual se daría las reformas, la reforma para el tema industrial, el tema económico. No. Digamos que Confucio es el padre ético, el padre moral de China. Los chinos hace 2500 años, querido Rómulo, tienen una forma de entender la moral. Tienen una forma de entender las relaciones individuo-familia, familia-sociedad, sociedad-estado. Desde hace 2500 años Confucio les ha enseñado a los chinos el concepto familiístico, patrilineal y patrilocal en torno al cual se organiza la sociedad china, la sociedad familiística china. Confucio además ha diseñado los valores esenciales que orientan a quien dirige un país, que orientan al ciudadano chino y que orientan a la familia china. Es decir, Confucio es el padre de la moral, de la ética en China. ¿No es cierto? Entonces, si uno no entiende a Confucio, si uno no sabe lo que es el ren, si uno no sabe lo que es el caballero para los chinos, si uno no entiende qué cosa es la armonía para los chinos, Si no practica el Guanxi. claro, si uno no practica el Guanxi, no sé, es decir, uno no comprende la dimensión ética y moral de los chinos que ha sido escrita, pensada y reflexionada hace 2500 años por Confucio. De modo que cualquier libro serio sobre China, cualquier libro que se precie de haberse introducido, ¿no es verdad?, en las entrañas del pensamiento chino, tiene que empezar por Confucio. Algunos me dirán, ¿y por qué no empezaste por Lao Tse y por el taoísmo? Otros dirán, ¿por qué no con Juan Fei? ¿O por qué no con Mencio? Y yo digo, Confucio, ¿no es verdad?, es tan poderoso en el pensamiento que involucra su sistema de ideas con toda la civilización china. Es decir, es el pensador más poderoso de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, además, justamente lleva a definir por su propio autor, en este caso Jorge Minaya, por la lectura, por los viajes, por el trato, por la vivencia, porque tú has estado muchas veces en China, y si no mal recuerdo, hiciste una maestría en el Fíjate, tema del Oriente. Querido Rómulo, el año 2005 yo acompaño al presidente Toledo a Europa. Y en ese viaje a Europa nosotros vamos a la OTAN, a esta organización del Tratado del Atlántico Norte que está en las afueras de Bruselas, en la ciudad de Waterloo.
Entonces, ahí estamos en una reunión y yo asisto ahí a 2 o 3 o 4 o 5 conferencias a donde se concentran 10 de las cabezas más potentes del mundo, europeos, americanos y asiáticos, para abordar un tema. ¿Y sabes cuál era el título de estas conferencias? ¿Qué hacemos con China? Entonces, tras estas 6 sesiones de conferencias a las que yo asisto, a mí me queda absolutamente claro que cualquiera que quiera pensar globalmente el mundo, cualquiera que quiera entender las ideas clave que están dominando la economía, la política, la sociedad, las inversiones, la seguridad, el tema de la contaminación ambiental, en fin, tiene que estudiar China. Entonces luego la delegación se traslada a Salamanca y yo cojo un fin de semana de Salamanca y me voy a Madrid y me inscribo en el primer máster internacional sobre cultura, sociedad y economía china que se dicta en Alcalá de Henares, ¿no? De Madrid. Alcalá de Henares es la gran universidad española conjuntamente con la Complutense. Entonces yo tomo este máster por 3 años y cuando termino el máster más o menos el año 2008, empiezo ya a escribir mis artículos sobre China, sobre su economía. Sobre Claro, su que lo hemos política. leído varios de ellos, indudablemente. Ciertamente. En el Perú pues salieron en El Comercio, salieron en el Diario de la Claro, Razón. han salido en el editorial del Diario El Comercio. Ciertamente, muchas veces yo agradezco muchísimo el Diario del Comercio, diario tan serio. La Razón te la ha dado. Muchísimo la Razón Página también. central. Así es, sí, permanentemente la Razón. Sí, Mi sí, amigo Uri Ben, Sí, todo sí, mi sí. cariño y todo mi aprecio. Y luego tengo la fortuna de ser acogido por Le Monde Diplomatique, la edición latinoamericana de esta gran revista francesa que es Le Monde Diplomatique, gracias a Harold Forsyth, nuestro embajador, ¿no? Director de Claro. de este medio. Recuerda que el año 2008 Harold Forsyth trae para América Latina la Correcto. dirección de Le Monde Diplomatique. Correcto. Cuando uno va a Francia, 2 cosas te dan ahí, o Le Figaro o Le Monde. Le Monde es la gran revista francesa, de modo que cuando Harold me hace el favor de publicarme un artículo en la página central de Le Monde, eso fue para mí la carta de ciudadanía en realidad, porque después de esa publicación vinieron 3 cosas. Yo creo que más que un favor fue una gran capacidad de análisis del contenido de este artículo. Bueno, te agradezco. Pero, Creo que eso llevó no solamente a un interés de este medio que dirige nuestro embajador, sino te lleva a Global Asia. Ciertamente, porque ya Le Monde Diplomatique es una cosa muy grande en Europa. Esa cosa es un gigante. Entonces, si tú escribes en Le Monde Diplomatique, ya escribes donde sea. Entonces, tanto es así que al día siguiente me llaman a mí de España para trabajar en el Global Asia. Y ahí nomás, a los 20 días de China Hoy, China Today, que es la gran revista de Pekín, también me convoca para escribir y decir, todo empieza con Le Monde, ¿no? Qué bueno, me piden una pausa. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de esta gran experiencia, de este gran libro que de por sí es el inicio. Muchas gracias. Regresamos. Pymes Perú.